Ok niños, este video es para complementar lo que estamos viendo en función lineal en el colegio. Recuérdense que este es el tema, pero con este tema planteamos o queremos más bien desarrollar unas habilidades. En este caso les recuerdo nuestra habilidad de comunicación, modelación y representación. En nuestra descripción programática anual están esos criterios, entonces por favor revisar el criterio 1 y 2, porque la idea es mejorar nuestros desempeños en el uso de esos modelos, cambiar esas representaciones formales de la matemática para comunicar ideas y para comprender ideas y situaciones relacionadas con función lineal. Nosotros en clase ya pudimos transformar del modelo algebraico al modelo gráfico, eso ya lo hicimos, ¿cierto? A través de las tablas de valores, el cálculo de las coordenadas, ¿no? Y la idea ahorita es hacer el proceso inverso, es decir, coger el modelo gráfico y pasarlo al algebraico. Entonces con eso podemos mejorar nuestros desempeños en esa competencia. Entonces revisar esos niveles de desempeño para hacer esa autoevaluación. Bien, entonces comienzo. En la clase nosotros trabajamos con el taller donde había unas tablas de datos y había muchos puntos, pero recuerden que solo cogimos dos, ¿no? De todos esos puntos dijimos que podíamos coger cualquier dos puntos, solo una pareja de puntos, porque sabíamos que para trazar una línea recta solo bastan dos puntos. Entonces yo voy a trabajar simplemente con esos dos puntos, por ejemplo voy a coger aquí el punto 2 en X, ¿cierto? Aquí está mi punto 1 que tiene coordenadas 2 en X y coordenadas 3 en Y. Ese sería mi punto 1. Y voy a trabajar acá con el punto 4. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. 6 en X y cojamos 5 en Y. Aquí. Y ese sería mi punto 2. Y entonces con esos dos puntos yo ya puedo trazar una línea recta, ¿cierto? Entonces yo ya sé que aquí me pasa una línea recta, ¿cierto? Y yo esta la puedo seguir extendiendo, ¿cierto? Y la puedo seguir extendiendo, ¿cierto? Y me doy cuenta que es una línea recta afín, no es lineal. Porque, perdón, ¿cómo era que se llamaba? No es una función lineal que pasa por el origen, sino que es una función afín. Bien, y entonces nos dimos cuenta también que aquí se nos formaba una figura geométrica, que es justamente este triángulo rectángulo que aparece aquí. Estoy señalando con rojo, ¿cierto? Y me di cuenta que ese triángulo rectángulo se repite en toda la extensión de la línea recta, pero tiene que cumplir unas medidas muy precisas, ¿no? Por ejemplo, y muy exactas, 1, 2, 3, me doy cuenta que tiene 4 cuadritos, 4 unidades en X y tiene 2 unidades en Y. Entonces, si yo cojo este punto, 1, 2, 3, cuento 4 unidades en X, 2 unidades en Y y mire que llego a un punto de la línea recta, ¿cierto? Y si hago lo contrario, o sea, cuento Y, lo contrario no, o sea, hago lo mismo pero para el otro lado, cuento 2 unidades en Y y cuento 1, 2, 3, 4 unidades en X, mire que llego al punto en X. Llego al punto en la línea recta. Entonces me doy cuenta que una línea recta no es más que una sucesión de esos triángulos, pero que cumplen siempre la misma medida, ¿cierto? Que va cambiando en X en cierta proporción y va cambiando en Y en cierta proporción. También nos dimos cuenta que si yo cambio cualquiera de esas dos proporciones, la inclinación de la línea recta me cambia, ¿sí se acuerdan? Por ejemplo, acá tengo 4 y, 3, 4 y 2, ¿no? Entonces tengo 2, 4 y acá 2. Uf, chuequísimo. Bueno, las cosas se parecen al dueño. Ahora, si yo cambio, por ejemplo, Y, ya no son 2 sino 3. Entonces mire que la inclinación me cambió. Este ángulo azul es muy diferente al ángulo rojo, ¿cierto? Entonces me di cuenta que este ángulo que está aquí, pues es la inclinación de la línea recta, es la pendiente de la línea recta. Y esa pendiente también depende del cambio en X y del cambio en Y,
¿cierto? Depende de cómo cambia esos catetos de ese triángulo rectángulo. También vimos en geometría, recuérdenlo, que hay unas razones trigonométricas. Y hay una muy interesante, que es la tangente, que es justamente ese cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto sería delta y, lo que cambia y, sobre el cateto adyacente, que es justamente lo que cambia x. Y todos los puntos de esta línea recta tienen que cumplir esta misma proporción, Y eso lo podemos ver con los puntos que hemos cogido, el punto 1 y el punto 2. ¿Cierto? Entonces miremos cuánto cambia y. Hagámoslo por acá arribita. ¿Cuánto cambia y? Pues y está cambiando esta partecita, que es esta misma de acá, ¿cierto? Esto es lo que cambia y. Y nos dimos cuenta que para hallar el cambio, yo miro es la diferencia entre 3 y 5. Y la diferencia entre 3 y 5 la calculo restando 5 menos 3. Y 5 menos 3 es 2. Entonces aquí hay 2 unidades. Claro, vea, 2 cuadritos. Eran los que estábamos contando. Lo mismo hago con x. Tengo que hallar es este cambio. Cómo se diferencia una coordenada de la otra. Entonces es la resta de esas dos coordenadas. El cambio de x, el cambio de x es igual a 6 menos 2, o sea, 4. Y entonces ahí es donde nos acordamos de nuestra razón trigonométrica y yo hago es la división de esos dos valores. Entonces me olvido de esto un ratico, los divido, me queda 2 cuartos, pero ese 2 cuartos es lo mismo que cambiar de 1 a 2, porque la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Es lo mismo que cambiar de 1 a 2. Y claro, mire, aquí se me forman de 1 en y, 2 en x. Aquí están 2 en x, 1 en y. Y vea, llego a la misma recta. 2 en x, 1 en y. Y vea, llego a la misma recta. 2 en x, 1 en y. Mire, llego a la misma recta. Entonces, este cambio de 1 a 2 se mantiene en todos los puntos de la línea recta. Entonces eso significa que si yo cojo un punto cualquiera, cojamos un punto cualquiera, este por ejemplo es el punto cualquiera, y ese punto cualquiera tiene coordenadas x, y, no las conozco, pero yo sé que este punto x, y, de coordenadas cualquiera, con este punto p sub 2, o con este punto p sub 1, debe cumplir la misma relación de 1 a 2. Como quien dice, esta relación entre y x, entre los puntos 1 y 2, tiene que seguirse cumpliendo para cualquier punto de la recta. Cualquiera, el que usted escoja, el que quiera, tiene que cumplir siempre la misma relación. Lo acabamos de ver, las relaciones de 1 a 2 o de 2 a 4. Pero nosotros ya tenemos que esta relación vale un medio, entonces esto vale un medio. ¿Y cómo fue que calculamos el cambio de y y el cambio de x? Ah, restando, dijimos que era restando. Entonces el cambio de y va a ser la coordenada y de este punto menos, bueno, escojamos un punto, yo voy a escoger el punto 1, pero con el punto 2 serviría, menos la coordenada y de este punto 1, que sería 3. Y el cambio de x será la coordenada x de este punto de acá, menos la coordenada x de este punto, que sería 2. Y eso tiene que ser igual a un medio. O sea, esto que está acá, a ver, cojamos el resaltador. Esto que está acá, ¿cuánto me tiene que dar? Un medio, porque estamos hablando de la misma recta. Y entonces aquí lo que hicimos fue jugar, ¿cierto? Despejar ya y, me interesa es expresar y para llegar a la ecuación de una línea recta. La idea es que quede y igual, bla, bla, bla. Entonces vamos a despejarlo. Mire, este x menos 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda y menos 3 igual a un medio por x menos 2. ¿Listo?
Yo me doy cuenta ahora que este menos 3, mírelo, está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, ¿cómo me queda? Y igual a 1/2 de x menos 2, y este que está restando pasa a sumar. Listo. Vamos bien. Este 1/2 se distribuye con x, se distribuye con menos 2. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría y igual 1/2 por x menos 1/2 por 2. Pues si yo tengo 2 veces 1/2, tengo es 1. Me queda más 3. Estos dos yo los puedo operar. Entonces me queda y igual a 1/2 de x. Tengo 3 debo 1, quedo con 2. Y aquí obtuve la ecuación de una línea recta ya en su representación algebraica. Si se dan cuenta, entonces supremamente fácil, usted escoge dos puntos, ¿cierto? Y con esos dos puntos hallamos esa relación de proporción que se llama pendiente, ¿cierto? Y sabemos que esa pendiente se tiene que cumplir para todos los puntos de esa línea recta. Entonces cojo un punto cualquiera, yo cogí este punto de acá, y de ese punto no conozco las coordenadas, por eso trabajo con las letras X y Y. Y si yo aplico la misma diferencia, ¿no?, que aplicamos entre los puntos 1 y 2, pero la aplico con el punto 1 y ese punto con coordenadas desconocidas, sabemos que nos tiene que dar la misma pendiente. Un poco de álgebra de octavo, de séptimo, ¿cierto? Para despejar nuestra variable y obtener nuestra ecuación de una línea recta afín. ¿Listo? Bueno, ustedes saben que a mí me encanta el desorden para que ustedes pongan en práctica nuestra habilidad del criterio 1, que es síntesis de la información, ¿no? Ahí para que ustedes en sus apuntes vayan organizando. ¿Listo, niños? Entonces espero que con esta explicación tengan un poco más de insumos para comprender lo que estamos haciendo en clase. Bien, ya nos vemos luego.